En un mundo donde la mayoría de la gente vive en jaulas construidas con sus propias manos, la primera y más despiadada verdad que debes aprender es que nada en tu mente es permanente, excepto las cadenas que te niegas a romper. Cuando escuchas la frase mentalmente imparable, tus instintos podrían susurrar sobre motivación, confianza o disciplina. Pero Maquiavelo sonreiría con sorna ante tal debilidad. Él comprendía algo más oscuro, más antiguo, tallado en los huesos de emperadores y las cenizas de imperios en la mente. Se vuelve imparable solo cuando deja de esperar justicia del mundo y comienza a exigirse fuerza a sí misma. El primer paso es deshacerse de las ilusiones de que los demás deben comprenderte, aprobarte, apoyarte o estar de acuerdo con tu camino. Estas ilusiones son las puertas por las que entra la manipulación, las trampas que te hacen predecible, las grietas por las que tu poder se escapa sin ser notado. Maquiavelo enseña que quien quiere ascender debe aprender a separar la emoción de la decisión, el deseo de la acción y la comodidad del propósito. La mente imparable no es la mente que no siente miedo, sino la que se niega a doblegarse a la autoridad del miedo. Es la mente que avanza cuando todas las voces interiores te piden que retrocedas. Debes comprender que tus pensamientos no son tu identidad, son tormentas que atraviesan un paisaje que debes dominar. Si la tormenta controla la tierra, sigue siguiéndola. Pero cuando la tierra moldea la tormenta, te conviertes en algo completamente diferente. Alguien que elige sus pensamientos, moldea sus reacciones, manipula sus impulsos y convierte su percepción en una cuchilla afilada para cortar la duda. Esta es la primera transformación maquiavélica en el dominio del silencio interior. El silencio no es la ausencia de ruido, es negarse a dejar que el ruido interno dicte el curso de tu vida. Quien controla su voz interior, controla su destino. El mundo se doblega ante quienes no se doblegan a sí mismos. Debes ser implacable en la protección de tu territorio mental. No permitas que cualquier opinión entre en tu mente como un ladrón que se cuela por una puerta sin llave. No permitas que cada emoción se convierta en un dictador que gobierne tus decisiones. Los pensamientos son herramientas, no amos. Si un pensamiento no te sirve, deséchalo. Si un sentimiento te debilita, reestructúralo. Si un recuerdo te atormenta, replantéalo hasta que se arrodille ante ti. Esto es lo que Maquiavelo quiso decir con la mente de un gobernante, no un gobernante de naciones, sino un gobernante de sí mismo. Y entiende esto. A la gente te juzgará, te malinterpretará, incluso te temerá cuando adoptes esta autoridad interior, porque comenzarás a actuar desde un lugar que no pueden predecir. La previsibilidad es una prisión. La imprevisibilidad es libertad. Debes aprender el arte de la invisibilidad estratégica, a la capacidad de actuar sin transmitir tus intenciones, de permanecer en silencio cuando otros gritan, de ocultar la profundidad tras la simplicidad y de camuflar la ambición tras la calma. La mente imparable es silenciosa, no porque sea débil, sino porque es calculadora. Cada acción tiene un propósito. Cada silencio tiene un significado. Cada retirada tiene una intención. Y al desconectarte del ruido del mundo, sucede algo extraordinario. El mundo pierde su poder sobre ti. Esta es la primera ley para volverte mentalmente imparable. Dejas de reaccionar y empiezas a gobernar. Dejas de buscar la validación y empiezas a elegir el rumbo. Dejas de temer a los resultados y empiezas a moldearlos. Cuando ya no necesitas permiso externo para moverte, te conviertes en el tipo de persona que no puede ser psicológicamente acorralada, controlada emocionalmente ni mentalmente quebrantada. Aquí es donde comienza la evolución, y una vez que das este paso, nunca volverás a ser quien eras, porque una vez que saboreas la libertad psicológica,
La manipulación del mundo ya no sabe a verdad sino a veneno, y nunca más la beberás para volverse mentalmente imparable. Debe comprender una segunda ley maquiavélica tallada en los instintos de gobernante. Guerreros y pensadores que sobrevivieron a mundos mucho más duros que el suyo. El poder nunca se da, se toma, se reclama, se moldea y se protege con una mente de hierro. A la mayoría de la gente va por la vida mendigando fuerza, mientras alimenta sus debilidades, esperando un cambio mientras nutre los hábitos que la mantienen rota. Pero Maquiavelo diría, una persona se vuelve poderosa en el momento en que deja de esperar permiso y comienza a tratar la vida como un campo de batalla, donde cada pensamiento, reacción y estrategia determina la victoria o la derrota. El mundo no recompensa la pureza de intención, sino la precisión en la ejecución. Tus emociones, si no se entrenan, sabotearán tus movimientos mucho antes que cualquier enemigo externo. Por eso, quienes se elevan a la cima suelen ser malinterpretados como fríos, distantes o despiadados. No se dejan dominar por las tormentas emocionales que desmoronan las mentes comunes. Eligen cuándo sentir, cuánto sentir, y si un sentimiento contribuye a la misión o la destruye. Este es el arte de la instrumentalización emocional. A no reprimir la emoción, sino disciplinarla hasta que se convierta en una aliada en lugar de una captora. Maquiavelo enseña que quien puede controlar sus emociones se vuelve inmune a la manipulación, porque nadie puede mover hilos que no estén conectados. Para ser imparable, debes aprender cuándo mostrar emociones y cuándo ocultarlas, cuándo actuar con suavidad y cuándo golpear con fuerza, cuándo parecer vulnerable y cuándo permanecer impenetrable. La gente cree que la fuerza significa firmeza constante, pero Maquiavelo comprendió la verdad más profunda. El poder proviene de la adaptabilidad, la mente que puede cambiar de forma, calmada cuando es necesario, feroz cuando es necesario, silenciosa cuando es estratégica, se vuelve intocable. Y en esta adaptabilidad aprendes el tercer secreto: a no todas las batallas deben librarse, pero sí cada resultado debe ser influenciado. Los imparables no desperdician energía en guerras sin sentido, reservan su fuego mental para los momentos decisivos. Saben cómo retirarse sin sentirse derrotados, cómo esperar sin sentirse débiles, cómo observar sin necesidad de intervenir. Saben que el silencio puede ser una estrategia más astuta que la violencia. Maquiavelo creía que el mayor poder que puedes poseer es la capacidad de observar sin reaccionar. Cuando observas, adquieres territorio psicológico. Ves los defectos, miedos y necesidades de los demás. Entiendes sus patrones mucho antes de que ellos vean los tuyos. La mayoría de las personas revelan sus creencias en sus primeras 5 frases, sus debilidades en su tono, sus inseguridades en su mirada, sus secretos en las contradicciones que introducen casualmente en las conversaciones. Mientras hablan, observas. Mientras se expresan, analizas. Mientras se exponen emocionalmente, sigues siendo un espejo. No reflejas nada, lo absorbes todo. Así es como se forjaron los emperadores, no por la fuerza, sino comprendiendo la naturaleza humana con tal claridad que el mundo ya no podía sorprenderlo. Cuando comprendes profundamente a las personas, dejas de temerlas. Cuando dejas de temerlas, dejas de obedecerlas. Cuando dejas de obedecerlas, tu mente se vuelve imparable y el mundo comienza a cambiar a tu alrededor. Pero para alcanzar este estado, debes aceptar una dura verdad. El aislamiento es parte de la evolución. Perderás gente, pero ganarás claridad. Te desprenderás de viejas versiones de ti mismo, pero ganarás poder. Romperás ilusiones, pero ganarás libertad. Y una vez que dejas ir el ruido del mundo, comienzas a construir tu propio imperio interior, ladrillo a ladrillo.
decisión a decisión, disciplina a disciplina. Este imperio no está hecho de oro ni de piedras, está hecho de fuerza mental, soberanía emocional e inteligencia estratégica. Se construye en silencio y solo se revela a través de la acción. Y una vez que se mantiene en pie, nada, ni traición, ni pérdida, ni insulto, ni rechazo puede destruirlo, porque el imperio construido dentro de ti se vuelve más fuerte que el mundo construido a tu alrededor. Llega un momento en la evolución de toda mente poderosa en que se dan cuenta de que a la mayoría de las personas no las frenan los enemigos, las circunstancias ni el destino, sino su incapacidad para desprenderse de lo que las debilita. Aquí es donde la siguiente ley maquiavélica impacta con brutal verdad. Una persona que no puede desprenderse, no puede elevarse en el apego emocional, a la comodidad, a las viejas identidades, a la validación, al dolor familiar, a las rutinas predecibles. Todo ello forma cadenas invisibles que atan la mente mucho antes de que el mundo lo haga. Maquiavelo comprendió que la supervivencia no pertenecía a los más fuertes ni a los más inteligentes, sino a quienes podían adaptarse, sin dudar, y desapegarse, sin lamentarse. Si quieres volverte mentalmente imparable, debes aprender a superar a las personas sin odiarlas, superar los entornos sin temer a lo desconocido y superar las versiones anteriores de ti mismo sin negociar con ellas. El desapego no es frialdad, es claridad. Es la negativa a permanecer donde tu espíritu se encoge. Es la decisión de dejar de intercambiar tu potencial por comodidad temporal. Es comprender que perder algo pequeño suele ser el precio de ganar algo mayor. La mayoría de las personas se aferran a lo que muere porque temen el vacío. Pero la mente maquiavélica ve el vacío como una oportunidad en una pizarra en blanco, un campo de batalla despejado, un trono esperando a su legítimo gobernante. El desapego se convierte en un arma cuando comprendes que nada externo puede poseerse para siempre, ni las relaciones, ni la estabilidad, ni la reputación, ni la seguridad, y, por lo tanto, tu fuerza no puede depender de nada de ello. Por eso, quienes se elevan a menudo parecen misteriosos o distantes. No se derrumban cuando el mundo se tambalea bajo sus pies porque, para empezar, nunca construyeron sus cimientos sobre él. Los construyeron en su interior. El desapego también te protege de la manipulación, porque una vez que ya no temes perder a alguien o algo, nadie puede controlar tu comportamiento. El miedo es la moneda del control. Elimina el miedo y rompes por completo la economía de la manipulación. Para desapegarte, debes dominar el arte interior de dejar que las cosas te atraviesen. Deja que las críticas pasen sin herirte. Deja que los elogios pasen sin inflarte. Deja que el rechazo pase sin encogerte. Deja que el caos pase sin perturbar tu orden interior. La gente te provocará, te pondrá a prueba, te decepcionará o te traicionará. Pero nada de eso debe controlar tu clima interior. Maquiavelo escribió que un gobernante nunca debe revelar el miedo tras el rostro, ni el dolor tras la postura. Porque quien controla su expresión interior controla el campo de batalla. Los mentalmente imparables aprenden a aguantar la incomodidad hasta que se rompe, a aguantar el silencio hasta que habla, a aguantar la tentación hasta que se disuelve. Entienden que el poder crece en los espacios donde otros entran en pánico. Y esto nos lleva a la siguiente verdad. El desapego no es abstenerse de la emoción, es dominar la dirección de tu inversión emocional. Inviertes en el propósito, no en la distracción. Inviertes en el crecimiento, no en la comodidad. Inviertes en la acción, no en la fantasía. Inviertes en la fortaleza futura, no en el alivio temporal. Inviertes en la misión, no en el momento. Cuando te desconectas del ruido, tu mente se agudiza. Cuando tu mente se agudiza, emerge la estrategia. Cuando emerge la estrategia, dejas de moverte como el mundo te empuja
y empiezas a moverte como tu destino te jala. Y una vez que esto sucede, nada, ni el fracaso, ni la angustia, ni la confusión ni la traición puede detener tu impulso, porque te has convertido en algo excepcional, una persona que avanza incluso cuando el suelo desaparece bajo sus pies. El mundo se inclina ante tales mentes, no porque exijan obediencia, sino porque no se pueden romper, detener, ni redirigir. El desapego te da alas donde otros tienen pesos, y con cada paso te elevas a una versión de ti mismo que antes creías imposible. Hay un punto en tu ascenso en el que el mundo comenzará a notar el cambio en tu presencia. Y es aquí donde surge la siguiente ley maquiavélica. El poder exige precisión, no en lo que haces, sino en quién decides ser. La mayoría de las personas despiertan como la misma versión de sí mismas cada día, porque nunca han cuestionado la identidad que heredaron, absorbieron o aceptaron. Pero quienes son mentalmente imparables comprenden que la identidad no se descubre, se diseña. Y este diseño no es sutil. Se forja a través del conflicto, de la disciplina, de la negativa a tolerar la debilidad disfrazada de personalidad. Maquiavelo creía que debes convertirte en el tipo de persona que puede entrar en cualquier entorno y dominarlo solo con tu presencia. No con el ruido ni la agresión, sino con una aura construida a partir del orden interno. Este orden proviene de alinear tus acciones con una filosofía interna profundamente definida. No me quiebro fácilmente, no reacciono emocionalmente, no revelo mi estrategia, no me derrumbo bajo presión y no negocio con mi yo pasado. Cuando tu identidad se vuelve intencional, tu existencia se vuelve estratégica. Cada movimiento tiene significado. Cada silencio tiene peso. Cada decisión moldea tu territorio psicológico. Empiezas a comprender que la verdadera fuerza no es pública, es privada. Está en la forma en que aguantas sin público. Controlas tus impulsos cuando nadie te ve. Te recuperas de los reveses sin anunciar tu dolor y mantienes tu dignidad incluso cuando te rodea el caos. Esta fuerza interior se convierte en presencia exterior. La gente puede percibir la diferencia entre una persona que actúa con poder y una persona que ese poderoso en él primero actúa, el segundo irradia. Pero para alcanzar este estado, debes enfrentar una de las mayores batallas psicológicas de todas, la guerra contra el autosabotaje. Tus viejos patrones intentarán arrastrarte de vuelta a las sombras de quien solías ser. Viejos miedos susurrarán mentiras familiares. Los viejos hábitos te seducirán hacia la comodidad. Viejas dudas resucitarán en momentos de debilidad. Sin embargo, Maquiavelo enseña una verdad despiadada: a lo que haces en momentos de conflicto interno determina toda la arquitectura de tu futuro. La mayoría de las personas pierden no por incapacidad sino por vacilación. La vacilación es el asesino silencioso del potencial. Los imparables destruyen la vacilación mediante la predecisión, la práctica de decidir quiénes son mucho antes de que llegue el momento de actuar. Eres inquebrantable porque decidiste serlo. Eres disciplinado porque decidiste serlo. Estás tranquilo bajo presión porque decidiste serlo. Estás por encima de la manipulación emocional porque decidiste serlo. Así es como la identidad se convierte en armadura. Y una vez que tu identidad se convierte en armadura, tu mente se convierte en una fortaleza. Pero la precisión va aún más allá. Moldea cómo evalúas a las personas. Maquiavelo advertía que la confianza nunca debe darse libremente, sino probarse lentamente. No porque el mundo esté lleno de enemigos, sino porque la mente ingenua cae antes de que llegue el peligroso. Ser imparable significa estudiar a las personas en silencio, sus motivos, sus contradicciones, sus lealtades, sus miedos.
Escuchas lo que dicen y prestas atención a lo que evitan decir. Su tono, su ritmo, sus inconsistencias en todo revela la verdad mucho antes que sus palabras. Y con esta claridad dejas de sobreestimar emocionalmente a las personas, dejas de esperar lealtad del desleal, esfuerzo del perezoso, profundidad del superficial y verdad del engaño. Interactúas sin ilusiones, caminas sin depender, conectas sin derrumbarte, amas sin perderte. Y a través de esta forma precisa de vivir, tu poder se vuelve consistente, estable, innegable. Te conviertes en alguien cuya mente es invulnerable, cuyas emociones no se pueden explotar y cuyo camino no se puede desviar. Esta es la identidad de lo mentalmente imparable, a no un papel que desempeñas, sino una presencia que encarnas. La última ley maquiavélica es más profunda que la estrategia, más profunda que la disciplina, más profunda que la arquitectura de la identidad. Penetra en el reino del destino, el lugar donde tu mente se convierte, en tu jaula o en tu reino. Y la verdad es esta, para volverte mentalmente imparable. Debes aprender a convertir tu sufrimiento en un arma en lugar de adorarlo. La mayoría de las personas se derrumban bajo presión, no porque el dolor sea demasiado grande, sino porque malinterpretan su propósito. El dolor no está destinado a quebrantarte, está destinado a quebrantar la versión de ti que no puede levantarse. Cada traición, cada pérdida, cada fracaso, cada herida, es un escultor que cincela la debilidad que te niegas a liberar. Maquiavelo comprendió que las personas más fuertes de la historia no surgieron de la comodidad, surgieron del caos, de expectativas destrozadas y de guerras internas que nadie más presenció. Pero en lugar de ahogarse en su sufrimiento, extrajeron significado de él, se refinaron a través de él, construyeron una armadura psicológica ladrillo a ladrillo, cada uno forjado al fuego. Esta es la transformación que separa lo imparable de lo ordinario. Dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntarte, ¿qué versión de mí intenta matar este dolor? Porque esa versión debe morir. La versión temerosa, la versión incierta, la versión que duda. La versión que duda se aferra, obedece y se derrumba. El dolor no es el enemigo, es el verdugo de tu yo más débil. Y una vez que comprendes esto, el dolor se convierte en una herramienta, una piedra de afilar. Pero esto requiere otra verdad maquiavélica. Tu mente se vuelve imparable en el momento en que dejas de esperar que la vida sea amable. La vida no es apacible. El poder no es apacible. El crecimiento no es apacible. La evolución no es apacible. Y sin embargo, la gente exige suavidad de un mundo construido a base de esfuerzo. Quienes ascienden dejan de esperar suavidad y empiezan a dominar la dureza. Enfrentan las tormentas con la columna vertebral erguida. Enfrentan el rechazo con una sonrisa discreta. Afrontan el fracaso con una mente calculadora. Soportan la soledad con dignidad. Usan sus noches más oscuras para construir su mayo. Fuerza. Guay, poco a poco se produce un cambio. Dejas de temer a los desafíos y empiezas a perseguirlos, porque sabes que cada desafío trae una nueva expansión de quién eres. Pero esta ley final no se detiene en el dolor, se extiende al propósito. El propósito es el trono de la mente imparable. Sin propósito, el poder se convierte en caos. Sin propósito, la disciplina se convierte en miseria. Sin propósito, la fuerza pierde rumbo. Tu propósito es el fuego que convierte el esfuerzo en inevitabilidad. Y el propósito no es algo místico ni perfecto. Es simplemente la dirección hacia la que tu alma te impulsa cuando el mundo está en calma. Puede ser crear, construir, liderar, sanar, conquistar, enseñar o transformar, sea lo que sea. Una vez que lo eliges,
Todo lo demás se convierte en ruido. Maquiavelo enseña que un gobernante debe conocer su misión antes de entrar en el campo de batalla. Lo mismo aplica a ti. Una vez que conoces la misión, tu mente se alinea, tus decisiones se agudizan, tus emociones se estabilizan y tu camino se despeja. La duda se desvanece porque la dirección crece. El miedo se desvanece porque el significado crece. Las distracciones se desvanecen porque la concentración crece. Y con el propósito llega una transformación final. La resiliencia se convierte en identidad. Ya no te recuperas, sino que te elevas. Ya no sobrevives, sino que dominas. Ya no esperas, sino que ejecutas. Ya no temes los resultados, sino que los creas. Te conviertes en una presencia que hace que el mundo se mueva ligeramente cada vez que entras en una habitación. La gente percibe tu fuerza, tu silencio, tu profundidad, tu certeza inquebrantable. Te conviertes en alguien inmanipulado, indetenible o quebrantado, porque todo lo que una vez te controló se ha convertido en combustible. Y cuando el mundo intenta arrastrarte hacia abajo, simplemente te elevas, una y otra vez, hasta que elevarte se convierte en tu naturaleza. Esto es lo que significa ser mentalmente imparable, a no una fantasía ni una actuación, sino la forma final e irreversible de una mente que se ha dominado a sí misma.